Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de Escuela Sabática para el día domingo 21 de agosto y se titula Un marco para la alabanza. El gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky había sido condenado a muerte, pero en el último momento le conmutaron la sentencia. En su lugar pasó años en prisión. Sobre su experiencia en la prisión escribió: cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede, aún así lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. En estas lecciones ya hemos visto que Pablo soportó una oposición y una persecución increíbles, pero ahora está sentado en una prisión romana y aún así no está deprimido. Escribe ávidamente para animar a los hermanos creyentes de la iglesia en Filipos. Leemos Filipenses 4:4 al 7. ¿Cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto, siendo que estaba en una prisión? En este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz de Dios en nuestro corazón? Bien, mis apreciados hermanos, este es exactamente lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Una cosa es alegrarse cuando todo va bien, pero Pablo nos exhorta a regocijarnos siempre. Eso puede sonar extraño si tomamos literalmente lo que escribe Pablo. Hay dos implicaciones fundamentales para nosotros y, en primer lugar, si el mandato es que nos regocijemos siempre, esto significa que debemos hacerlo incluso cuando no haya motivos para regocijarnos. En segundo lugar, para regocijarnos siempre también tendremos que aprender a hacerlo en los momentos en que no nos apetezca. Pablo nos exhorta a alabar a Dios, aunque muchas veces no nos parezca poco natural y hasta irrazonable. Pero como veremos, precisamente porque hay ocasiones en las que parece irracional que nos regocijemos, es porque se nos exhorta a hacerlo. En otras palabras, mis apreciados hermanos y hermanas, la alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en nuestras circunstancias, sino más bien en la verdad acerca de Dios, la alabanza es algo que no hacemos porque nos sintamos bien. Ya vamos a ver nuevamente, mis apreciados hermanos, en no basarnos en los sentimientos, sino por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido. Y curiosamente, esa es la fe, la que comienza a determinar nuestros pensamientos, sentimientos y circunstancias. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios que Pablo identifica en el pasaje de hoy? La verdad que te permite regocijarte incluso en la cárcel. Haz una breve lista de lo que sabes que es la verdad acerca de Dios. Repasa la lista y alaba a Dios por cada uno de sus elementos. ¿En qué medida esto cambia la forma de sentir y de considerar tus circunstancias? En el Salmo 145 y el versículo 3 en la Nueva Versión Internacional dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. El Salmo 145 nos enseña que la alabanza consiste en ver lo que Dios ha hecho, recordarlo y hablar de ello. Su grandeza es inescrutable, es misericordioso y clemente. Versículo 8, es bueno con todos. 9, su reino y señorío son eternos. Versículo 13, sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Versículo 14, da alimento a todos. Versículo 15, colma a todos de bendición. Versículo 16, es justo y misericordioso. Salmo 145, 17. Oye el clamor y salva. Versículo 19. Guarda a los que le aman. Versículo 20. Meditar en sus hechos maravillosos. Versículo 5. Hacer memoria de su inmensa bondad. 7, primera parte. Hacer saber sus poderosos hechos. Versículo 12. Todos esperan en él. Versículo 15, primera parte. Está cercano a los que le invocan. Versículo 18. Exaltar y bendecir su nombre, versículo 1. Alabarle eternamente, versículo 2. Anunciar sus hechos, versículo 4. Publicar su grandeza, versículo 6. Cantar su justicia, versículo 7, última parte. Bendecirlo, versículo 10. Hablar de su poder, versículo 11. Proclamar su alabanza, versículo 21. Entonces, en este salmo hay el llamado a la alabanza en tres partes. Número 1, ver.
ver su grandeza, ver su misericordia, ver su bondad, su reino, su señorío, ver a los que caen y levantar a los oprimidos, ver que da alimento, ver que colma de bendición a todos, ver que es justo y misericordioso, ver que oye el clamor y salva y guarda a los que le aman. Segundo, recordar la memoria de su inmensa bondad, recordar sus hechos maravillosos, recordar que todos esperan en Él, recordar que está cerca a los que le invocan. Y número 3, hablar y bendecir su nombre, hablar, alabarle, hablar, anunciar sus hechos, hablar su grandeza, hablar su justicia, hablar su bendición, hablar de su poder y hablar de proclamar su alabanza. ¿En qué consiste la alabanza? Consiste en ver lo que Dios es, en recordar lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho. Y número 3, en hablar de lo que Él está dispuesto a hacer. Mi apreciado hermano y hermana, el marco para la alabanza es el carácter de Dios, es lo que Él es y no lo que Él hace. Mientras meditamos en este preciosísimo Salmo de 145, en el marco de la alabanza, quiero desearle un excelente y bendecido día en la presencia de Cristo Jesús.